Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, amigos y familiares que están en sintonía a través de este portal Jesucristo, Señor de todo. Dando gracias al Señor que nueva vez, hoy miércoles, nos permite, según su voluntad, tener el estudio de la palabra de Dios. Asimismo, le damos gracias a Él porque a pesar de que no estamos de manera presencial, pero a través de este portal podemos llegar a cada uno de sus hogares o el lugar donde se encuentre en sintonía, pidiéndole al Señor que nos bendiga grandemente y que Él sea glorificado a través de este estudio. Nos pondremos en actitud de oración para ponernos en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos las más infinitas gracias, Señor, porque en tu firme propósito nueva vez nos permite, mi Dios, tener en este miércoles el estudio de tu palabra. Te presentamos al hermano quien tendrá la exposición del mismo, mi Dios, que tú lo uses grandemente de acuerdo, Señor, a tu voluntad y propósito. Asimismo te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes a nosotros a poder tener la reverencia, Señor, que merece este servicio, porque lo hacemos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El primer himno en esta noche de estudio de la palabra de Dios que estaremos escuchando es el himno Canto el Gran Amor. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria ya y en el dolor murió. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna venga yo. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él, y antes que supiera orar, él por mí buscó la hiel. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor que en el mar me rescató, aliviando mi dolor. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Nada bueno se halla en mí, como puedes tanto amar. Yo, Señor, me rindo a ti, hazme pues de amor mostrar. Al amor ensalzaré, alabando al que murió, inmolado para que vida eterna tenga yo. Ha llegado el momento de la presentación del himno lema durante todo este proceso.
El himno Su gracia es mayor. Su gracia es mayor es el tiempo que nosotros hemos apartado para cantar este himno, cuyo título es asimismo, Su gracia es mayor, porque por medio de su gracia hemos nosotros recibido muchas bendiciones, las cuales no nos merecemos. Hemos recibido el cuidado de Dios, cuidado paternal, cuidado amoroso. Como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por su gracia nada nos faltará. Así que cada uno de nosotros, al cantar este himno, testifica de cómo la gracia de Dios ha sido maravillosa, grande, mayor en nuestras vidas. Igualmente, tendremos más adelante, en otros cultos, testimonios de algunos hermanos también, que van a contarnos cómo la gracia de Dios ha sido con ellos en estos últimos tiempos. Cantemos, amados hermanos, de este glorioso himno, Su gracia es mayor. Si nuestros recursos
tiempo de tener las informaciones. Para ello pasará nuestro hermano pastor Ángel Mateo. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, que juntamente adoramos al Señor en este tiempo, en este culto de estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy miércoles, nueva vez, elevamos nuestra adoración, nuestra gratitud a nuestro Dios por concedernos una vez más alabar su nombre y aprender más de su palabra. Y además estar en comunión los unos con los otros por medio de este canal de YouTube, Jesucristo, Señor de todo. Para algunas informaciones, damos primeramente gloria a nuestro Dios, porque ayer el hermano Pablo Solano nos dio la muy agradable noticia de que salió negativo a la prueba del COVID-19. Así que gloria al Señor luego de este proceso, un proceso en el cual vimos también la mano de Dios obrar en su salud. Hoy glorificamos su nombre y podemos decir gloria a nuestro Dios por su obra. Igualmente, seguimos orando por nuestra hermana Tania, seguimos orando al Señor por la salud de la hermana Griselda Félix. Gracias a Dios ha mejorado de la gripe. Seguimos orando también por nuestros hermanos Santo y nuestra hermana Rosa. Igualmente seguimos orando por nuestra hermana Milagros. Es un tiempo difícil el que estamos viviendo y debemos seguir orando los unos por los otros. Y así como dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Hebreos, considerémonos al amor y a las buenas obras. Gracias al Señor por la iglesia que nos ha dado, una iglesia en la cual los hermanos nos preocupamos los unos por los otros y siempre estamos pendientes. Muchas veces coincidimos al estar en un mismo espíritu acerca de alguna situación con algún hermano o alguna hermana y vemos la mano gloriosa de Dios, cómo prepara todo y cómo Dios nos pone siempre en un mismo sentir. Así que seguimos también en oración por nuestros adultos mayores, nuestra hermana Andrea, nuestra hermana Sara, nuestra hermana Teresa Edis. Y así, mis amados hermanos, sigamos orando los unos por los otros, por los retos que cada uno de nosotros de manera individual y como familia también tenemos que enfrentar todos los días. Oremos por los hermanos que diariamente salen a trabajar. Oremos también a aquellos que están trabajando en sus hogares. Oremos por aquellos hermanos que están pasando alguna situación difícil laboral en sus trabajos. Sigamos orando los unos por los otros, repito. Es un tiempo en donde debemos estar firmes en oración, clamando a nuestro Dios para ver su gloria, para ver su obra manifiesta en nosotros. Bien, amados hermanos, tenemos que Dios mediante este viernes, de acuerdo a nuestro calendario, toca ministerio de damas. En cuanto al sábado, tenemos Dios mediante evangelismo personal a las 4 de la tarde y ministerio de jóvenes a las 6 de la tarde. Dios mediante el domingo tendremos culto de adoración a nuestro Dios a las 10 de la mañana, el mismo como lo estamos haciendo presencial y a la vez transmitido en vivo a través de este nuestro canal de YouTube, Jesucristo, Señor de todo. Gracias a nuestro Dios por el apoyo que estamos recibiendo de la asistencia de cada uno de los hermanos. Igualmente sigamos orando por los nuevos creyentes para que el Señor también siga obrando en ellos, en sus vidas y en sus familiares, y que el Señor añada cada día los que han de ser salvos. Dios les continúe bendiciendo rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Antes de pasar al estudio de la palabra de Dios, estaremos escuchando el himno Paso a Paso, Dios me guía.
Dios me guía, ¿qué más puedo ya pedir? Nunca dudo de su gracia, pues conmigo puede ir. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, gozo siempre al alma da, fuerza da al que es tentado, lo alimenta del maná. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, de mi afán fatigador, el descanso ha prometido, en su reino mi Señor. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. El tiempo especial de esta noche ha llegado, el estudio de la palabra de Dios. Como cada miércoles, nuestro hermano Miguel Mateo tendrá la exposición de la misma. Muy buenas noches, amados hermanos, perteneciente a cada una de nuestras iglesias que puedan estar escuchando en esta noche el estudio de la palabra del Señor, y de igual manera los amigos, también les deseamos muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a este culto de oración y estudio correspondiente a este miércoles 19 de mayo del año 2021. En esta noche nosotros vamos a continuar con la parte número 5 del mensaje a la iglesia en la Odisea, la última de las iglesias que el Señor habló en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Para ello les voy a pedir a cada uno de ustedes que abran sus Biblias en Apocalipsis, el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 19. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, Reina Valera, 1960. Amados hermanos, en esta noche, nosotros, en base a este versículo, vamos a ver algo con respecto al amor del Señor para con la iglesia en la Odisea, y también con respecto no solamente a la iglesia en la Odisea, sino también con las iglesias del presente siglo. Y las cosas que vamos a ver en esta noche es bajo el tema: el Señor reprende y disciplina a los que ama. El Señor reprende y disciplina a los que ama. Esto lo vamos a hacer basado en el versículo 19 de este capítulo 3. Vamos a ver las palabras del Señor allí a la iglesia en la Odisea, y nosotros, haciendo el puente, podemos entonces sacar la aplicación para nuestros días. Esperando nosotros que cada uno de los oyentes de la palabra del Señor, del estudio de su palabra, puedan ser grandemente bendecidos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por el privilegio que nos da de poder estudiar tu santa y bendita palabra. Rogamos, Señor, que en tu misericordia tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la belleza que tu palabra alberga, Señor. Y cuán bendita es cuando, Padre mío,
y cuán provechosa es cuando el hombre la pone por obra. Por lo cual te rogamos, tú nos bendiga, en especial, Señor, a aquellas almas que están dispuestas a escucharla, a oírla, para ponerla por obra. Por favor, Señor, trae salvación. Trae, Señor, edificación. Nútrenos con ella. Estas cosas te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor reprende y disciplina a los que ama. El versículo 19 es un versículo que tiene aplicaciones o que he tomado de otra parte de las Escrituras. Este versículo 19 encontramos allí dos cosas que conlleva el amor del Señor para con la iglesia. Y el Señor le hizo saber estas cosas a la iglesia en la Odisea. Recordamos que la iglesia en la Odisea era una iglesia que se consideraba rica. Ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El Señor luego le reprende, le dice su verdadera condición espiritual delante de él. Luego en el versículo 18 el Señor le da un consejo. Y aquí ahora en el versículo 19 el Señor da la explicación de por qué él dijo lo que expresó en el versículo 18. Este versículo 19, como hemos dicho hace un momento, contiene allí dos cosas que conlleva el amor del Señor para con la iglesia. Número uno, el amor conlleva reprensión. Si usted se fija, el versículo 19 empieza diciendo, yo reprendo. Yo reprendo. Esta expresión de yo reprendo es interesante que cada iglesia, que cada creyente la escuche, porque nuestro Cristo es un Señor que reprende. Reprender aquí es la palabra griega elexo, que significa para convencer con evidencia sólida y convincente, especialmente para exponer, demostrar que está equivocado, es conectar, es decir una falta, es redarguir. Cuando el Señor se está dirigiendo a la iglesia en la Odisea para decirle, yo reprendo, el Señor busca convencer a esta iglesia de su falta grave delante de él, de su equivocación, de su error, de su pecado. El Señor, este convencimiento que viene de parte de nuestro Señor es con evidencia sólida. Es con evidencia convincente. Y estas evidencias sólidas y convincentes, el Señor la va a exponer de manera especial y va a demostrar con ella cuán equivocado puede estar uno que se llame hijo de Dios, uno que se llame creyente en Cristo Jesús. Y esto fue lo que el Señor hizo con la iglesia en la Odisea. Él buscó todas las evidencias porque Él conoce a profundidad todos nuestros pensamientos, todas nuestras obras, y Él tiene toda evidencia sólida y convincente para demostrar las cosas que Él expresa, para conectar con ella, para señalar las faltas, para redarguir. El Señor le dice a los creyentes en la Odisea, yo busco convencerte con las evidencias sólidas y convincentes que tengo contra ti para demostrarte que tú estás equivocado, que tú no eres ningún rico, que tú te has desconectado de mí, que tú estás en una falta grave y es necesario redarguir el rebaño.
Una reprensión, amados hermanos, no es un castigo. Es señalar la falta que conlleva el castigo. Es señalarla al fin de que se corrija para no tener que castigar. Amados hermanos que nos escuchan en esta noche de las diferentes iglesias, el Señor, cuando reprende, Él tiene todas las evidencias en sus manos y son evidencias sólidas, son evidencias convincentes, son evidencias que demuestran que estamos equivocados, que hay una desconexión entre Él y nosotros. Cuando el Señor señala una falta en la vida de uno de sus hijos o en la vida de aquellos que se dicen ser sus hijos, el Señor nunca lo hará sin tener en sus manos todas las evidencias sólidas y convincentes. Cuando el Señor te reprenda, es porque Él tiene las evidencias. Es porque tú estás equivocado. Es porque tú estás desconectado con Él. Es porque en ti hay una falta. Y tú necesitas ser redarguido. Siéntete un privilegio. Siéntelo. Velo como un privilegio de que nuestro Señor te conozca a profundidad. Conozca tus obras. Porque Él siempre tendrá evidencias sólidas y convincentes para demostrar nuestro pecado, para demostrar nuestro error, para demostrar cuán grave son nuestras faltas. Cuando el Señor te reprenda, aunque muchos dicen que la reprensión es un tipo de castigo, sin embargo nosotros no lo vemos así. Nosotros vemos como la reprensión la antesala al castigo. Es señalar la falta que conlleva el castigo. Cuando el Señor Jesucristo te esté señalando una falta, amada iglesia, cuando el Señor Jesucristo, amado hermano, esté señalando una falta en tu vida, pon atención, porque el castigo está muy cerca y es posible sea inminente. Y Él busca señalarla al fin de no tener que corregirte esa falta por medio del castigo. De manera que el amor del Señor por su iglesia, por nosotros, lleva consigo reprensión. Y si nosotros seguimos leyendo el versículo 19, vemos otra cosa que conlleva el amor del Señor para con la iglesia, para con los creyentes en Cristo Jesús. El amor conlleva disciplina. Porque el versículo dice, yo reprendo y castigo. El amor conlleva disciplina. Y es interesante la palabra griega que el Señor utiliza aquí para castigo. Presten especial atención, porque esto tiene que ver no solamente con la iglesia, tiene que ver con toda una nación, con todo un país. La palabra griega para castigar que el Señor utiliza allí es la palabra paideo. Esta palabra, fíjense que su primera composición es la palabra país. ¿Y qué es un país? ¿A qué se refiere aquí el Señor con la primera parte de paideo? País. Cuando el Señor dice, yo reprendo y castigo y paideo, se refiere a un niño en desarrollo con una formación estricta. Propiamente, paideo es formar a un niño. Eso es país. País es formar a los niños para que tengan, pero formarlo de manera estricta, para que ellos maduren, para que se den cuenta de su pleno potencial, para que se den cuenta de su pleno potencial y puedan desarrollarlo a manera efectiva. Y para hacer estas cosas se requiere la disciplina necesaria, el entrenamiento necesario
que incluye el castigo. El castigo. Todos recordamos cuando el Señor sacó de Egipto al pueblo, a su pueblo. El Señor, por causa de la desobediencia, por causa de que le tentaron 10 veces, el Señor destruyó, mató a todos los de 20 años arriba. Y el Señor conservó a estos menores en aquel tiempo para darle una nueva formación, una formación estricta, formar un país para él. El Señor buscaba formarlo como a niños para que maduraran, para que se dieran cuenta del potencial que tenían, y ese potencial iba a venir producto de su desarrollo. Para esto el Señor requería de disciplina. Y esta disciplina necesaria era en base al entrenamiento. Y este entrenamiento necesariamente en las faltas había que administrar castigo. Un país que no instruye a sus niños en la correcta formación, en una formación estricta del acatar y obedecer las leyes, en el respeto, en las conductas morales y cívicas, sus ciudadanos madurarán, pero nunca van a desarrollar el potencial que se requiere de aquel país o nación. Jamás lo harán. Un padre de familia que no disciplina a sus hijos, que no lo entrena, nunca sacará de sus hijos el pleno potencial en su desarrollo. Porque para ello, en todo acto de desobediencia, se requiere administrar castigo. Hoy en día se habla mucho de la niñez y hoy en día se habla de la psicología, de que los padres no pueden pegarle a los hijos, que esto, que aquello. Bueno, la palabra del Señor manda a los padres a disciplinar a sus hijos, pero también le dice, mas no se acerque tu mano para destruirlo. Un país que no disciplina ni castiga a sus habitantes, que corrompen la moral, la cívica, las leyes, es un país que nunca se va a desarrollar en potencia. Y si esto es para con la familia, si esto es para con un país, cuánto más para la iglesia de Cristo, que es lo que el Señor le está diciendo allí a la iglesia en la Odisea. Yo busco de ustedes el pleno potencial, y para ello tengo que darle una formación estricta. Ustedes necesitan ser entrenados por mí, y ese entrenamiento va a ser en base a la disciplina necesaria, y muchas veces voy a tener que administrarle el castigo. Cuando nosotros vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 2, nosotros leemos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando, hermano mío, el Señor te esté disciplinando, te esté castigando, el Señor lo que busca es que tú crezcas para la salvación, que crezcas espiritualmente, que tú desarrolles tu pleno potencial para honra y gloria de su nombre. Pero cuando nosotros nos vamos a Hebreo, el capítulo 12, a partir del versículo 5, nosotros leemos lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Dos consejos aquí a los que son
frutos de la disciplina del Señor, productos de la disciplina del Señor. Número 1, el Señor le llama hijos. Y aquí vienen entonces un padre aconsejando a su hijo. 2 consejos. Fíjese que el Señor usa el posesivo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Lo primero que le dice es, no menosprecie. La palabra menospreciar es la palabra griega oligoreo, que es a su vez una palabra compuesta de oligos, que significa poco en número, y ora, que significa preocupación, cuidado. Propiamente, oligorio significa preocuparse muy poco. Es estimar a la ligera. Es negligencia. Es tomar la negligencia como hábito. Una iglesia, un creyente que menosprecia la disciplina del Señor, que menosprecia su instrucción, su formación, que menosprecia el entrenamiento necesario del Señor, que menosprecia la administración del castigo. Un creyente, una iglesia que hace esto, es una iglesia que se preocupa muy poco por las cosas del Señor. Es un creyente que se preocupa muy poco por las cosas del Señor. Y esto es precisamente lo que había llevado a la iglesia en la Odisea a ser una iglesia orgullosa, una iglesia que se creía autosuficiente. Ellos habían estimado a la ligera la palabra del Señor, la disciplina del Señor, el entrenamiento del Señor. Se habían vuelto negligentes y esta negligencia se había vuelto un hábito en la Odisea. Se había vuelto totalmente un hábito en ellos. ¿Y cuál es la razón? Porque el Señor al que ama disciplina. Pero antes de decirle este consejo en Hebreos 12:6, esta razón, Él le da un segundo consejo. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Antes del desmayo es posible que venga el menosprecio. Son 2 cosas. No menosprecie, no tenga por menos, no te preocupes menos cuando el Señor te está disciplinando. No lo tome a la ligera, no sea negligente. Que la negligencia no sea un hábito en tu vida. En cuanto a lo que tiene que ver con el entrenamiento, la disciplina del Señor, el castigo del Señor. Nosotros vemos que Job 5:17 es algo interesante que el Señor se dirige allí. Que estas cosas aparecen en su palabra en Job 5:17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Es una bienaventuranza ser corregido por el Señor. Cuando el Señor instruye, cuando el Señor disciplina, cuando el Señor castiga, es ser bienaventurado, porque nuestro Señor nos está tomando en cuenta. Nuestro Señor está obrando en nosotros. Es la corrección del Todopoderoso. ¿Y qué nos dice allí la palabra del Señor en Proverbios 3:11? Dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigue de su corrección. Tampoco te fatigue, tampoco te canse, tampoco venga en ti la fatiga por causa de la corrección de nuestro Señor. Nosotros podemos leer este texto de la siguiente manera: hijo mío, es decir, a quienes el Señor llama hijos, a aquellos que son verdaderamente seguidores de Él, seguidores del Señor. No sigas descuidando
el entrenamiento del Señor, ni sigas deshaciéndote cuando estás internamente convencido por Él. Porque eso es lo que hace el Señor. La reprensión es la evidencia sólida y convincente, la evidencia que convence. Y en base a esa evidencia, entonces viene la aplicación del castigo, de la disciplina, del entrenamiento. Luego de haber demostrado la falta, de haber demostrado el pecado en nuestras vidas, entonces viene la administración del castigo, de la disciplina. Que esto no sea un hábito en ti. El entrenamiento del Señor es necesario para que nosotros sigamos creciendo en santidad, porque el Señor al que ama disciplina, dice su palabra. El Señor, dice Hebreos 5:12-6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, si soportáis el entrenamiento del Señor, si soportáis la administración del Señor en base al castigo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero al Señor, ciertamente nuestros padres eran por pocos días, pero el Señor, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina, aquel que la acata, el entrenamiento del Señor, cuando lo acatamos, cuando no lo menospreciamos, cuando no desmayamos, cuando no nos fatigamos por él, entonces esto dará fruto apacible de justicia. Esto después traerá gozo y daremos gracia y gloria al Señor por habernos instruido. De manera que el amor del Señor no es como muchas veces se piensa, que Dios no es capaz de hacerme esto, que Dios no es capaz de hacerme aquello. El amor conlleva reprensión y el amor conlleva en sí también el castigo. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de la reprensión y el castigo del Señor para con la iglesia? Él lo expresa en la segunda parte del versículo 19. Y él dice así: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál es la razón? Sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor ama y el Señor busca celo y el Señor busca en nosotros arrepentimiento. Cuando el Señor le dice a la iglesia en la Odisea, sé pues celoso y arrepiéntete, es interesante allí la palabra celo. Pero fíjense que primero él le dice, sé pues, es decir, por lo tanto, ahora, como tú sabes que yo te amo, como tú sabes que yo reprendo, como tú sabes que yo castigo, por lo tanto, en consecuencia a ese amor, a esa reprensión, a ese castigo, sé celoso. Esto es una palabra onomatopéyica. Es decir, esta palabra imita el sonido del agua hirviendo. Cuando el Señor le dice allí, sé celoso,
se refiere a una olla cuya agua está hirviendo. Es burbujear porque está muy caliente, y el Señor le está diciendo a aquella iglesia tibia de la Odisea: sean calientes a tal modo que ustedes hiervan, que se vean ustedes que están hirviendo. No es tibieza, no es frialdad. Por favor, estén muy calientes. Comprométanse profundamente conmigo, con mi obra. Comprométanse. ¿Qué busca el Señor cuando le dice a ellos? ¿Qué propósitos buscaba el Señor cuando se dirigió a la iglesia en la Odisea diciéndole: sé pues celoso? ¿Qué nos dice el Señor a nosotros hoy cuando nos expresa que seamos creyentes que estén hirviendo como una agua? Que sean creyentes, que se vea la burbuja, el vapor de agua saliendo de nuestras vidas. Debido a lo caliente que estamos en Cristo Jesús, debido a lo ardiente, al fervor nuestro para con nuestro Señor y su obra. ¿Cuál es el propósito? Número 1, que estemos profundamente comprometidos con Él y su obra. Pero que ese compromiso esté acompañado de deseo. Cuando el Señor se dirigió a la iglesia en la Odisea, Él no solamente buscaba un compromiso vano, sino un compromiso que esté acompañado de deseo. Y me temo que esto es lo que pasa muchas veces con muchos creyentes en muchas iglesias. Se comprometen con el Señor, con su obra, pero no hay en ellos el deseo. Se congregan, pero no hay en ellos el deseo de congregarse. Van a los cultos, pero no hay en ellos el deseo de hacerlo. Tal vez participan en el evangelismo, pero ¿habrá el deseo? El Señor no solamente busca un compromiso profundo con Él y su obra, sino también que ese compromiso profundo esté acompañado de que tú lo quieras hacer, de que tú lo anheles. ¿Qué otro propósito busca el Señor con respecto a la reprensión y a la disciplina? Él busca que seamos serios para con Él y su obra. El Señor le está diciendo a la iglesia en la Odisea: yo necesito de ustedes seriedad para conmigo y mi obra. No que tomen las cosas a la ligera. ¿Cuántos creyentes en muchas iglesias están tomando hoy en día las cosas del Señor a la ligera? Al Señor a la ligera. Se congregan cuando quieren, leen la Biblia cuando quieren, oran cuando quieren, hacen las cosas cuando les sale, porque no hay un compromiso serio. Y el Señor demanda un compromiso serio para con Él. Número 3, el Señor busca que pongamos el corazón en Él y en su obra. Esto le faltaba a la iglesia en la Odisea: bonitos templos, mucha riqueza, pero no tenían el corazón en el Señor. Lo habían menospreciado a Él y a su obra. El Señor busca un cuarto propósito: estar completamente concentrado en Él y su obra. El Señor busca que cada creyente se comprometa concentrado, pero que ese compromiso esté concentrado principalmente en Él, en ningún otro propósito sino Él. Los laodicenses se habían vuelto orgullosos y aunque se congregaban, no estaban concentrados en el Señor, sino en ellos mismos, en su autoengaño, en su egocentrismo, en su orgullo. Y eso es lo que pasa también hoy en día con muchas iglesias, con muchos creyentes dentro de muchas iglesias. Están concentrados en ellos mismos.
qué tanto pueden brillar, qué tanto se pueden hacer notar y no hacer notar y brillar al Señor en sus vidas. Ahora bien, ¿cuáles son las características del que tiene celos por la obra del Señor? El que tiene celo por la obra del Señor se compromete profundamente con el Señor y sus obras, y su obra también. El que tiene celos por la obra del Señor va a tener deseo de trabajar por el Señor. El que tiene celos por la obra del Señor toma al Señor y a su obra muy en serio. El que tiene celos por el Señor y su obra pone el corazón en lo que hace para el Señor. No lo hace vanamente ni melaganariamente. El que tiene celos por el Señor y su obra está completamente, se concentra totalmente en el Señor, busca su gloria, busca su honra en Él, en su vida. Que Dios, que Cristo sea glorificado y no se concentre en Él, no se ve a Él, no quita al Señor para ponerse Él. Y aquí el Señor manda un arrepentimiento para aquellos que no son celosos ni de Él ni de su obra. Y se lo dijo allí a la iglesia en la Odisea. Él le dice, y arrepiéntete. Entonces esto es un pecado. Ser tibio es un pecado. Menospreciar la obra del Señor es un pecado. Tener en poco la disciplina, la reprensión del Señor es un pecado. No amar al Señor es un pecado. No comprometerse profundamente en su obra es un pecado. No tener deseo de trabajar en la obra del Señor es un pecado. No tomar en serio las cosas que hacemos para el Señor y su obra es un pecado. No poner todo nuestro corazón en lo que hacemos para el Señor y su obra es un pecado. No concentrarse en el Señor y su obra en las cosas que hacemos es un pecado, porque le quitamos a Él para vernos nosotros y que nosotros seamos el centro y que nosotros seamos lo que llamemos la atención. Eso es pecado. Por eso el Señor le manda, y arrepiéntete. Esta palabra de arrepentimiento la hemos estudiado muchas veces. Metanoeo. Cambia porque tú me conoces. Piensas diferente porque tú me conoces. Actúa de manera diferente. Y nosotros encontramos 3 propósitos más aquí. Número 1, el Señor busca producir cambios en aquellos que Él reprende y disciplina, en aquellos que Él los lleva al campo, a aquellos que Él los lleva al entrenamiento. Otra es, el Señor busca que nuestros pensamientos estén alineados con sus pensamientos. El Señor busca, y aquí tenemos una tercera, que su opinión sea nuestra opinión. No tu opinión, la opinión que vale es la opinión del Señor. No tus experiencias, no tu conocimiento. Es la experiencia y el conocimiento de nuestro Señor. Todos los conceptos, fíjense que todos los conceptos que involucra este versículo, que involucra esta palabra de arrepentimiento, todos los conceptos del arrepentimiento involucran cambios. Un creyente que se dice ser creyente y no cambia y que no esté cambiando para bien, creciendo en santidad, yo lo dudo que alguna vez haya conocido de Jesús. Porque todos los conceptos del arrepentimiento involucran cambios.
cambios en la manera de actuar, cambios en la manera de pensar, cambios en el hombre interior, y todos ellos conllevan a aceptar la voluntad de Dios. Todos los cambios que el Señor produce en nuestras vidas, todos los cambios internos y externos, todos ellos conllevan a aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al final, entonces, el arrepentimiento se resume en una cosa: acepta la voluntad de Dios en tu vida. El arrepentimiento se resume en aceptar la voluntad de Dios. ¿Y cuál es su voluntad? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, dijo nuestro Señor. Me permito concluir diciendo lo siguiente: amados oyentes, mis amados hermanos, que les amo mucho, y aquellos amigos que han conocido en esta noche, por medio del estudio de la palabra del Señor, que es el verdadero arrepentimiento. Me permito concluir diciendo lo siguiente, y esto digo basado en mi propia vida y testimonio, tomando como pilar que todo sustenta a este versículo de Apocalipsis 3:19. ¿Qué me permito decirles? Un deseo ardiente en nuestros corazones por el Señor y su obra nos llevará a aceptar su voluntad y por ende a abandonar todo estado de tibieza espiritual. Pero nunca conseguiremos tal deseo, tal celo, tal arrepentimiento si en verdad no lo deseamos de veras. Dios les bendiga. Su hermano José Miguel Mateo Gil. Pasen ustedes muy buenas noches. Amén. Finalmente estaremos escuchando el himno Mira hacia Dios. Si quieres Mira hacia Dios,
Padre nuestro que estás en los cielos, agradecemos, Señor, el maravilloso privilegio que nos ha permitido esta noche de escuchar y aprender de su santa palabra. Padre, le rogamos nos conduzca a un arrepentimiento tan genuino, Señor, que tu iglesia, Señor, florezca como el olivo. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra, que nos redarguye, que nos amonesta, que nos exhorta y nos levanta nuevamente, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdenos, Señor, a ponerla por obra. Le rogamos nos continúe guardando a lo largo de esta semana, para honra y gloria de tu nombre, Señor, rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por la atención que han tenido cada uno de ustedes en este culto virtual a través de este portal Jesucristo, Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector del barrio Mejoramiento Social. Si es la voluntad del Señor, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana estaremos adorando al Señor Jesucristo de manera presencial en nuestro templo. Esperamos, hermano, que te animes, porque es tiempo de ir a celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. Feliz resto de la noche y muchas bendiciones.